En el corazón de un pequeño pueblo, rodeado de montañas y campos dorados por el sol, vivía Miguel, un artesano cuya habilidad con el barro era admirada por todos. Desde niño había aprendido el oficio con su abuelo, moldeando la arcilla con paciencia y dedicación, como si cada pieza llevara un pedazo de su alma. Su mayor sueño era crear una jarra perfecta, una obra que resistiera el tiempo, que fuera admirada y recordada por generaciones, durante semanas. Miguel se dedicó a ese proyecto con todo su talento. Escogió la mejor arcilla, moldeó la pieza con extremo cuidado y depositó en ella su más profundo deseo de perfección. Sus manos curtidas recorrían la superficie de la jarra, suavizando cada detalle con devoción. Cuando finalmente la colocó en el horno para la última cocción, sintió su corazón latir rápido. Era el momento de la verdad. Al día siguiente, abrió el horno con el alma en vilo. Sus ojos brillaron al ver la pieza, reluciente, firme, perfecta ante él. Con manos temblorosas, la tomó y la sostuvo a la luz del día. Era hermosa, sin duda, pero al primer roce de sus dedos, escuchó un leve crujido. Su corazón se hundió. Observó la superficie con atención, y allí estaba, casi imperceptible, una delgada grieta, un trazo de imperfección que arruinaba su obra maestra. La decepción lo consumió como brasas ardientes. ¿Cómo podía haber fallado después de tanto esfuerzo? Su sueño de crear algo perfecto se había desmoronado. Con un suspiro de frustración, dejó caer la jarra sobre la mesa, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Para él, aquella pieza no servía para nada. No podía venderla. No podía exhibirla. Era un fracaso. Sin pensarlo dos veces, la empujó hacia un rincón del taller, decidido a olvidarla. Afuera, una mujer de cabellos plateados y ojos llenos de sabiduría observaba en silencio. Doña Esperanza, conocida por sus consejos y palabras que parecían llevar los secretos de la vida, sonrió suavemente al ver la escena. Mientras Miguel se alejaba, perdido en su frustración, ella avanzó con pasos firmes y serenos, se acercó al taller y tocó con delicadeza la jarra agrietada, sintiendo la historia que guardaba en su interior. Para Miguel era un error irreparable, pero para ella, tal vez era la señal de algo mucho más grande. Doña Esperanza caminaba con serenidad por las calles de tierra del pueblo. Su mirada reflejaba la paciencia de quien había vivido lo suficiente para entender que no todo era lo que parecía. Su corazón siempre estuvo abierto para ver más allá de lo evidente, para encontrar propósitos ocultos, donde otros solo veían fracaso. Y así, cuando vio a Miguel despreciar la jarra rota, supo que aquel objeto tenía un destino mayor, uno que el joven artesano aún no podía imaginar. Con pasos calmados pero firmes, entró al taller. El aroma de la arcilla se mezclaba con el calor del horno encendido. La pieza rechazada descansaba en un rincón de la mesa, olvidada. Miguel, al verla acercarse, alzó la cabeza, sorprendido. Antes de que pudiera decir algo, la voz suave de Doña Esperanza llenó el espacio, cargada de dulzura y convicción. «Dame esa jarra, Miguel». Él frunció el ceño, confundido. Miró la pieza defectuosa, luego a la mujer de cabellos grises. «Esa jarra no sirve para nada, Doña Esperanza. Está rota, no puede retener agua sin gotear. Es un error, un fracaso». Pero la mujer solo sonrió. Su mirada reflejaba una sabiduría capaz de desmontar cualquier argumento. «¿Y si te digo que necesito justamente esta jarra, ¿me la darías?» Miguel dudó. No entendía por qué alguien querría algo imperfecto, pero en el fondo sabía que Doña Esperanza siempre tenía un motivo para sus palabras. Con un suspiro resignado, tomó la jarra y se la entregó. «Haz lo que quieras con ella, pero no esperes que dure mucho». Ella sujetó la pieza con delicadeza, como si fuera un tesoro invaluable.
Sin decir nada más, salió del taller y regresó a su casa. Un pequeño hogar rodeado por un jardín de ensueño. Flores de todos los colores, perfumes dulces flotando en el aire, como un refugio de esperanza. Esa misma tarde, doña Esperanza llenó la jarra con agua fresca del pozo. Sabía que Miguel tenía razón sobre la grieta, pero no le preocupó. En lugar de intentar contener el agua, colocó la jarra en el sendero que llevaba a su jardín, justo donde la tierra estaba seca y dura. Los días pasaron, y cada mañana repetía el mismo gesto. Poco a poco, algo comenzó a suceder. Pequeños brotes surgieron de la tierra reseca, primero tímidos, luego cada vez más vibrantes, hasta que un estallido de colores llenó el suelo antes árido. Flores exuberantes crecieron donde antes solo había polvo, rojas, amarillas, lilas, como si la tierra agradeciera cada gota desperdiciada por la jarra imperfecta. Doña Esperanza observó en silencio, con los ojos brillantes. Mientras todos veían un defecto en la jarra, ella había visto una oportunidad, y ahora, su fe en lo invisible había sido recompensada. La noticia se esparció por el pueblo como un viento suave, un susurro cargado de misterio. Donde antes solo había polvo y piedras secas, ahora florecían colores vibrantes. El perfume de los pétalos llenaba el aire. El camino que llevaba a la casa de doña Esperanza se había convertido en un sendero vivo. Borboletas danzaban al sol, y los pájaros encontraban refugio entre las hojas. Aquel lugar que antes nadie notaba parecía encantado, como si la propia tierra hubiera despertado de un largo sueño. Las personas, intrigadas, comenzaron a acercarse, tratando de entender cómo había ocurrido aquel milagro. Algunos decían que era brujería, otros creían que doña Esperanza poseía un don secreto, y había quienes murmuraban que un ángel había pasado por allí, bendiciendo la tierra con su gracia divina. Pero cada vez que le preguntaban a la anciana cuál era el secreto de aquella transformación, ella simplemente sonreía con ternura y respondía: «Las bendiciones llegan donde menos las esperamos». Mientras el pueblo comentaba el misterio de las flores, Miguel observaba en silencio, incapaz de ignorar la verdad ante sus ojos. Aquella explosión de vida había nacido de la jarra rota, la misma que él había despreciado. El objeto que consideró un error, un fracaso, había sido el instrumento de algo extraordinario. Su pecho se oprimía. Toda su vida había buscado la perfección, convencido de que solo lo impecable tenía valor. Pero ahora, frente a la inesperada belleza que había surgido de los defectos de su creación, Miguel empezó a cuestionar todo lo que creía. ¿Se estaba exigiendo demasiado? ¿Acaso sus errores no tenían, de alguna forma, un propósito mayor? El pensamiento lo inquietaba. Si una simple jarra agrietada había logrado transformar un camino seco en un jardín, quizá las imperfecciones no fueran un final, sino un comienzo. La revelación lo atravesó como un rayo. Por primera vez, Miguel comprendió que, al igual que su jarra, las personas también llevaban grietas invisibles, marcas de la vida, cicatrices del pasado, fallas que parecían restarles valor. Pero, ¿y si eran esas imperfecciones las que nos hacían únicos? ¿Y si eran ellas las que permitían que algo más grande fluyera a través de nosotros? Mientras miraba a doña Esperanza, cuidando su jardín con paciencia y amor, Miguel sintió un deseo profundo de aprender de aquella mujer sabia. Quizá era momento de ver el mundo con otros ojos. Quizá era momento de aceptar que incluso las fallas pueden esconder milagros dentro de sí. Aquella noche, Miguel se acostó inquieto. Las imágenes del camino florecido y la jarra rajada no salían de su mente. Intentaba dormir,
pero algo dentro de él se agitaba, como si su alma intentara decirle algo que aún no lograba comprender del todo. El cansancio finalmente lo venció, y en el silencio de la madrugada, un sueño se apoderó de su conciencia. Se vio en su taller, pero algo era diferente. El ambiente estaba bañado por una luz dorada, y sus manos parecían moverse solas sobre el torno, moldeando el barro con una precisión que nunca había experimentado antes. Sentía el calor de la arcilla, la textura maleable entre sus dedos, y mientras giraba y moldeaba la pieza, se dio cuenta de que no solo creaba una jarra, estaba formando historias, destinos entrelazados en la arcilla. Pequeñas grietas aparecían a medida que el barro tomaba forma, pero en lugar de intentar ocultarlas, las aceptaba, comprendiendo que cada fisura contaba una historia. Cada imperfección guardaba un recuerdo, un aprendizaje. De repente, una voz suave resonó a su alrededor, dulce y firme, como una brisa que acaricia y guía al mismo tiempo. No es la perfección lo que da valor a la creación, sino la historia que lleva consigo. Tus manos no solo moldean barro, Miguel, también moldean almas. Debes aprender a ver más allá de lo visible. Despertó con el corazón acelerado. El primer rayo de sol entraba por la pequeña ventana de su taller, iluminando sus herramientas con una luz suave. Se sentó en la cama. Todavía sentía la vibración del sueño dentro de él. Nunca había tenido algo tan vívido, tan real. ¿Sería solo su imaginación? ¿O acaso un llamado a ver el mundo de una nueva manera? Sin dudarlo, se vistió y salió de casa. Necesitaba hablar con doña Esperanza. Caminó apurado por las calles del pueblo, sintiendo el aire fresco de la mañana y escuchando los primeros sonidos del día. Al llegar a la casa de la anciana, la encontró en su jardín, regando sus flores con la misma paciencia y amor de siempre. Doña Esperanza levantó la mirada al verlo y sonrió, como si ya esperara su visita. Miguel respiró hondo y con humildad le pidió entender mejor la forma en que ella veía el mundo. La sabia mujer lo invitó a sentarse en un banco de madera bajo la sombra de un árbol. Entonces, sosteniendo suavemente la jarra rajada entre sus manos, dijo: «Miguel, cada uno de nosotros es como esta jarra. Pasamos la vida tratando de ser perfectos, creyendo que cualquier falla nos hace menos valiosos. Pero mira lo que pasó aquí. Fue a través de estas grietas que el agua se derramó, nutrió la tierra y trajo vida a donde antes solo había polvo. Nuestras grietas no nos hacen inútiles, nos hacen únicos. Son ellas las que permiten que la luz de Dios pase a través de nosotros». El joven artesano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si esas palabras hubieran abierto algo dentro de él, algo que siempre había estado allí, pero que nunca había entendido del todo. Por primera vez, comprendió que su obsesión por la perfección lo había cegado ante la verdadera esencia de la vida. Ese día, algo cambió dentro de él. Regresó a su taller con una nueva mirada, decidido a trabajar de una manera diferente. Ya no veía las grietas como fallas, sino como marcas que hacían especial cada pieza. Comenzó a aceptar que cada obra que salía de sus manos llevaba su propia historia, sus propias cicatrices, así como las personas que cruzaban su camino. Su corazón estaba ligero. Por primera vez, no temía cometer errores. Al contrario, abrazaba cada imperfección como parte del viaje, como parte de la belleza que solo la vida es capaz de esculpir. El tiempo pasó, y el cambio dentro de Miguel no solo permaneció, sino que creció, como las flores que ahora cubrían el camino hasta la casa de doña Esperanza. Regresó a su taller, pero ya no era el mismo hombre que un día rechazó su propia creación por un defecto. Su mirada había cambiado, y con ella sus manos aprendieron a moldear la arcilla con un nuevo propósito. Cada pieza que salía de sus manos ahora contaba una historia. Ya no intentaba ocultar las imperfecciones,
sino abrazarlas, entendiendo que eran precisamente esas marcas las que hacían única cada creación. Comenzó a esculpir no solo jarras y vasijas, sino emociones, vivencias, cicatrices que hablaban de superación y esperanza. Creaba piezas con delicados dibujos de raíces rompiendo la tierra, de flores naciendo entre piedras, de ríos que seguían su curso a pesar de los obstáculos. Sus obras comenzaron a reflejar la esencia de la vida, con toda su belleza e imperfección. Pronto, la gente del pueblo notó el cambio. Visitaban su taller no solo para comprar cerámica, sino para escuchar sus historias. Cada pieza llevaba consigo una lección, una metáfora sobre la vida y su capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, el fracaso en crecimiento. La fama de su trabajo se extendió más allá del pueblo, y pronto viajeros de tierras lejanas comenzaron a llegar, atraídos por las palabras que corrían de boca en boca. Hay un artesano que moldea no solo el barro, sino también almas. Al mismo tiempo, el jardín de Doña Esperanza se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban algo más allá de lo que los ojos podían ver. Las personas venían a admirar el sendero florecido, a escuchar la historia de la jarra rajada y a aprender de la sabiduría de aquella mujer que, con su paciencia y fe, había transformado algo rechazado en fuente de vida. Muchos se iban con lágrimas en los ojos, conmovidos por la sencillez y la profundidad de aquella lección. Miguel, al observar todo esto, sintió una profunda gratitud. Su viaje había comenzado con la frustración de un error, pero ahora comprendía que el verdadero error habría sido no ver más allá de él. Aquello que una vez consideró un fracaso, se convirtió en el símbolo de su mayor descubrimiento. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer tiñendo el cielo de tonos dorados, Miguel sostuvo entre sus manos la jarra rajada, la misma que un día había despreciado. Pasó los dedos por las grietas que antes lo irritaban y sonrió. Ahora ya no eran solo fisuras, sino cicatrices de una historia que había cambiado destinos. Con un suspiro de satisfacción, murmuró para sí mismo: no son nuestras fallas las que definen nuestro valor, sino lo que hacemos con ellas. La jarra rajada, antes rechazada, se convirtió en un símbolo de fe y renovación. Quienes pasaban por el pueblo escuchaban su historia y se llevaban consigo no solo una lección, sino una nueva forma de mirar la vida.